Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la latitud donde nos estén mirando. Esto es Camino Amarillo, les doy la bienvenida. El programa sobre espiritualidad, vida sana y conciencia y el lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Yo soy Mariana Estrada. Nos importa mucho su opinión, sus comentarios. Por favor, mándenos cualquier cosa que tengan duda para este programa, para este tema que es, para mí, bueno, estoy con el doctor Mario Sabán, te doy la bienvenida, mi amigo Mario, ¿cómo estás? Gracias, María. La verdad que gracias, muy, muy feliz, honrado de estar aquí, que me hayas nuevamente invitado a tu programa. Y bueno, vamos a ver de participar, ¿no? Entre todos los que nos están oyendo del tema propuesto, que es un tema candente. Muy, muy candente, sí, Mario. Bueno, déjame presentarte. Mario Sabán se ha especializado en la aplicación práctica de la cábala aplicada a la psicología, al desarrollo humano y espiritual del ser humano. Es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia, en teología y en matemática aplicada. Y ha publicado hasta el momento, a ver, corrígeme si no estoy bien, 18 libros. Bueno, no quiero corregirte porque va a parecer egoico, No, es decir, bueno, mi corrección va a parecer, bueno, hasta ahora 24, pero no, no pasa nada. 24. Se han Bueno, yo, sumado, se han sumado seis más en los últimos, bueno, más o menos 5 años. Bueno, también calculemos que en medio de la pandemia, las investigaciones, claro, estando encerrado 24 horas, aparecieron 2 libros o 3 más ese año de la pandemia, porque claro. lo aproveché mucho para poder escribir, ¿no? Sí, 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 Entonces, por sí. eso el salto a los 24 libros. Ah, buenísimo. El último, recién salido de Rono, Keter, El éxtasis de la eternidad. Así es. Ah, bueno, que ya haremos una entrevista sobre eso porque me parece una maravilla, porque leía un poco la sinopsis y dices que es posible vivir la experiencia de la luz de Dios y de la eternidad y del absoluto de Dios en este plano. Entonces Así es es, muy de eso interesante. se Bueno. trata, de eso se trata mi último libro, el concepto de lo que, bueno, habitualmente en las religiones se denominaba vida eterna, que hay que comprenderlo bien, pero que es ese éxtasis en lo cotidiano, ¿no? Pero bueno, hablaremos en otro momento de esto, que por supuesto con mucho cariño analizaremos mi última obra, que nada, salió hace poco, en octubre de este año, hace un mes. Así es, está recién salidito del horno. Sí. Mario, bueno, Así nada es. más recordarles que en Barcelona, resides en Barcelona, tú eres de Argentina, pero tienes un centro de formación donde impartes cursos y consultorías presenciales, eh, que se llama Psicología y Cábala, es la Escuela de Psicología y Cábala, que también hoy está online y también es posible acceder desde cualquier parte del mundo a estos cursos, que es una maravilla. Y bueno, además te la pasas, bueno, no te la pasas, porque tú has dicho muy bien que de repente ya te cansas de estar viajando y quieres paz, ¿no? Para escribir, Sí, sí, etcétera, pero sí viajas mucho. sí. Afortunadamente viajas mucho, has venido a México y bueno, a cualquier parte del mundo donde impartes conferencias, seminarios y cursos sobre estas líneas distintas de investigación alrededor de la Kabbalah, que es muy interesante porque hablas hay muchas cosas, todo se relaciona con la Kabbalah, entonces es muy bonito todo este trabajo que haces, Mario. Y bueno, como decíamos, hoy nos ocupa un tema muy complicado, muy, muy doloroso, pero que es importante hablarlo y te doy las gracias, doblemente gracias, porque son temas complicados de repente de abordar, ¿no? Porque hay mucha emoción alrededor de estos temas, muchísima, y de repente yo revisaba, bueno, ni siquiera revisaba, o sea, fui a ver tu Facebook y alguien te ponía, Mario, es que no te has pronunciado sobre el conflicto y tú me decías, cuando yo te propuse el tema, me decías, yo no soy político, yo hablo de espiritualidad, yo no voy a dar consejos a los políticos y aquí en Camino Amarillo no queremos que hagas eso, cero, pero sí es importante hablar de los temas que están sucediendo en el mundo, sobre todo porque si la espiritualidad no llega a Malhut, no tiene ningún sentido hablar de ella, Totalmente, pues en el totalmente de éter. acuerdo. Totalmente de acuerdo, la espiritualidad no es indiferencia,
Así que en primer lugar ya te digo que indiferentes no somos a los conflictos que hay. En segundo lugar, menos indiferentes cuando atacan a tu familia. El Ah, ataque del 7 de octubre a Israel y yo en mi condición de judío fue que se ha atacado a mi familia. Y sí, entonces las emociones de alguna manera se elevan a otro rango. Es decir, cambia totalmente. Y el problema que tenemos en el mundo espiritual es intentar unir al mismo tiempo que te intentan dividir. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Es decir, claro. el ataque del 7 de octubre queda claro que fue un grupo terrorista que lo que hizo es golpear a la población civil, matar a mansalva de una manera alocada. Sabían que si esto pasaba, indudablemente el Estado de Israel iba a reaccionar, porque era lo lógico, y entonces entras en una espiral donde la espiral es la guerra, indudablemente. Cuando ya estás metido en una guerra, ya no existe lo que se llamaría algo que tenga que ver con ninguna proporción. Es decir, si tú vas a la Segunda Guerra Mundial y ves, por ejemplo, qué es lo que pasó con Inglaterra para tirar abajo a Hitler, lo que hizo Inglaterra era bombardear las ciudades de Alemania y morían miles y miles de civiles. Y lo mismo Hitler cuando atacaba Inglaterra. Con lo cual, cuando uno ya está en la guerra, cuando uno ya está en la guerra, ya de alguna manera el problema que, digamos, que sucede en una guerra es que se pierden todas las coordenadas en las que uno estaba hablando por la paz y por la unión. Es decir, el problema es que el que habla desde la paz queda como totalmente fuera de juego, ¿no? Sobre todo dos partes que están en conflicto, sobre todo donde uno desde su origen ya te afecta, porque claro, no es lo mismo la guerra de Ucrania contra Rusia que si México entrara en guerra, porque queda claro que si México entra en guerra, a ti te puede doler más como mexicana, pero Claro, esto claro. es completamente lógico. Es decir, si a ti entran a México y empiezan a matar gente en México, tú no vas a actuar como ser humano en principio. Lo primero que tenemos como clan tribal es la solidaridad de la tribu. Entonces tú como mexicana te va a doler la muerte de los ucranianos, pero están como lejos de tu identidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí, si te atacan en México y te matan 1.400 personas mexicanas sin ton ni son, tú sí, como mexicana indudablemente te va a doler más. Entonces, primera cuestión. La primera cuestión es que cuando hay un ataque a la familia, y en mi caso a las 1.400 personas que fueron asesinadas el 7 de octubre y después las 240 secuestradas, claro, atacaron a mi familia. Y cuando atacan a tu familia, ya pierdes la objetividad, porque tus emociones es, vamos a buscar a quien me atacó, digamos. Porque es algo lógico, porque si tú como mexicana te pasa esto, sales, ¿no? Hay un problema emocional, hay un problema emocional. Y entonces entramos en la espiral de guerra. Cuando los seres humanos entramos en una espiral de guerra, entran cosas muy salvajes dentro de una espiral de guerra. Ya nadie se puede frenar de alguna forma en esta espiral de guerra. Por más honorable que sea la guerra, pueden ir muriendo. Siempre que se comienza una guerra, mueren civiles. Quiere decir que cuando el 7 de octubre Hamas mató 1.400 civiles israelíes, sabía que iban a morir cientos de civiles en Gaza por parte palestina porque Israel iba a reaccionar. Lo cual quiere decir que todos los muertos civiles de Gaza no tiene una culpabilidad directa a Israel, sino que Hamas, que es la que asesinó a las 1.400 personas. Eso a mí me queda clarísimo, porque el problema es el que inicia la guerra. Es decir, Ucrania no tiene la responsabilidad de matar rusos. Rusia invadió Ucrania. Por lo tanto, si Rusia invadió Ucrania, todos los rusos que mate Ucrania son responsabilidad de Rusia, no de Ucrania. Yo creo que aquí hay que comprender quién comienza el conflicto, quién comienza una guerra, ¿no? Y luego que te das cuenta la hipocresía de la política, ¿no? Es decir, por ejemplo, el señor Putin en una guerra terrible contra Ucrania hablando de la paz en Gaza. Te agarras la cabeza de los políticos, porque tú dices, pero estos políticos nos dirigen a nivel mundial, ¿no? Erdogan también, el de Turquía, pidiendo la paz en Gaza y matando kurdos todos los días y encarcelando kurdos. Por lo tanto,
si empiezas a reflexionar sobre la cuestión política, sea la de México, la de Ucrania y Rusia, la de los kurdos con la de Gaza, todas, te vas a dar cuenta de que a los políticos en general no les interesa la vida humana. Y creo que aquí entramos en un tema muy grave. Aquí entramos en un tema muy grave. Es decir, y aquí tenemos que hablar de todos los políticos a nivel mundial sin tipo de discriminación, de Estado, de religión, de nada. Los seres humanos, la humanidad se tiene que dar cuenta que en este momento los políticos no nos representan. Es decir, los políticos nos están enviando a la guerra. Alguien dio la orden al grupo Hamas de hacer lo que hizo. Algún político en algún lugar del mundo, yo no sé dónde, dio la orden de esa masacre. Quiere decir que hay alguien que dio la orden de matar, sabiendo las consecuencias de que se iba a entrar a una guerra. El señor Putin dio la orden de entrar en Ucrania, sabiendo los miles y miles de jóvenes ucranianos y rusos. Es decir, hay alguien que da una orden de matar desde la política, sin ningún tipo de problema. Entonces yo creo que desde el punto de vista espiritual, claro, nosotros estamos comprometidos con la paz. Pero a ver, yo quiero hablar con la paz con el que no me mate. Porque ¿cómo hablo con la paz con el que me quiere matar? Es decir, en la espiritualidad tampoco somos naif y somos inocentes, en el sentido de que si hablamos de la paz, hablamos entre todos. Hace poco el señor Putin estuvo en una reunión de la Comisión Europea y dijo, estoy preocupado por la paz en Ucrania. Le dijeron, mira, retírese de Ucrania y la paz llega mañana. Así de simple. Quiere decir que yo creo que hay intereses económicos y políticos que son Sí. muy peligrosos, y que los políticos no están a la altura. Es decir, si hay políticos que nos llevan a la guerra, es en algún lugar del mundo hay un político que decidió que el 7 de octubre ese grupo jamás entrara y matara a 1.400 personas y se llevara 240. Y esa misma persona que tomó esa decisión sabía de las consecuencias de entrar en la guerra. Es decir, sabía que las consecuencias de entrar en una guerra ya son impredecibles, porque no sabes cómo empieza, pero no cómo termina. Pero esto no por lo de Gaza, esto en cualquier guerra, en cualquier tipo de guerra. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer es tratar de pedirle a nuestros políticos en todos los países del mundo, porque la gente de Gaza está sufriendo, pero claro, la gente de Gaza está sufriendo porque sus representantes que eran el grupo Hamas era un grupo terrorista. Este es el problema. Es decir, en vez de invertir en calles, en vez de invertir en edificios, en vez de invertir en la buena vida, se robaban el dinero en las cuentas privadas. Y esto no es una cuestión de ideología, esto es una cuestión de realidad. Yo no hablo desde ninguna ideología. Aquí hay que salir de las ideologías, porque las ideologías también hacen mucho daño. Este es otro problema. Porque Sí. mira, hipocresía general. ¿Ves al Papa Francisco recibiendo a palestinos de Gaza que sufrieron las consecuencias de la guerra? Y ves al Papa Francisco recibiendo a israelíes judíos. ¿Cómo? El representante cristiano que quiere que judíos e islámicos estén juntos. Otra hipocresía más. Hace un año, dos países cristianos, Rusia y Ucrania, están en guerra. Yo no vi que el Papa Francisco vaya a Rusia o Ucrania a pedir la paz. Entonces, la gran cuestión es así. Claro, cuando salen las noticias, Rusia invadió Ucrania, nadie se da cuenta de que Rusia es un país cristiano. Ahora, la pregunta es, si Rusia es un país cristiano, ¿cómo puede ir a la guerra un país cristiano que se supone que lee el Evangelio y lee el amor al prójimo? Aquí hay algo que no me cierra. Es decir, a mí hay algo que hay algo como extraño aquí. Hay algo que huele mal a nivel político. Hay algo que huele mal a nivel de la política internacional, seas el que seas. Seas el que seas, hay algo que huele mal. ¿Por qué? Porque la pregunta es, a ver, eh, se supone que Rusia es cristiana. Muy bien, Rusia es cristiana. Se supone que Rusia tiene que tener valores cristianos. Muy bien. Un país que se dice cristiano y que estudia el Evangelio, y Jesús en el Evangelio dice amarás a tu prójimo, ¿cómo le declara la guerra a otro país cristiano? Porque imagínate, si sería otro país de otra religión, Cualquier país, ¿no? Cualquier país, cristiano o no. Ajá. claro, pero si sustentas los valores del cristianismo, si sustentas los valores del cristianismo
Y si tú te dices seguidor de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret dice amar al prójimo e inclusive amar al enemigo, ese Estado, si es cristiano, no puede entrar en guerra. Por lo tanto, si entra en guerra, esa gente dejó de ser cristiana. Para mí, dejó de ser cristiana porque no sigue las enseñanzas éticas de Jesús de Nazaret de ninguna manera. Y lo mismo una persona islámica que dice que va a morir como mártir y se va a suicidar o va a matar gente, porque esa persona no es creyente, esa persona está desconectada de Dios. Todo el que mata en nombre de la religión está desconectado de la divinidad, pero todo el que mata en razón de cualquier cosa, es decir, en realidad yo te digo algo, en el disfraz de la política y en el disfraz de la religión, lo que hay dentro son asesinos. Es decir, acá hay asesinos. Acá no hay causas por las cuales hacer un asesinato. No, no, ninguna causa te tiene que llevar al asesinato. Y entonces, acá hay mucha gente que dice, la causa tal, la causa cual. Mire, usted es asesino. Si usted mató bebés y usted mató gente, usted es asesino por la causa que sea, la causa del marxismo, la causa de México, la causa de Gaza o la causa de Groenlandia. Por ninguna causa La causa los de... asesinos pueden estar disfrazados de las causas. Es decir, yo creo que aquí lo que tenemos que mirar de fondo es que aquí hay gente que asesina disfrazada de causas religiosas o políticas. Y esto me parece que es el problema. Y vuelvo a reiterarte, venga de donde venga ese asesinato. Cuidado, porque también en ese asesinato recordemos que un judío ultraortodoxo, fanático, mató a Rabín, que quería hacer la paz, y esta persona se decía judía. Esta persona para mí no es judía, está desconectada de la divinidad porque no puede matar. Entonces, yo no estoy hablando de otros, estoy hablando de mi grupo y de todos los grupos. Es decir, porque si no sería indudablemente sospechoso. Es decir, los míos son todos inocentes y los demás no. A ver, acá somos todos culpables, acá estamos todos desequilibrados. Ok. Cuando hay asesinos, en nombre de lo que sea, a esta gente hay que juzgarla. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es cuando hay políticos que son asesinos. Es decir, aquí el problema no es un asesino, porque al final un asesino lo pones en la cárcel, pero un gobierno que decide entrar en la guerra es un gobierno asesino. Es un gobierno que está asesinando a la gente. Asesina a su propia gente y asesina a los demás. Es decir, cuando Rusia decretó la invasión de Ucrania, decidió el asesinato no solamente de ucranianos, sino también de rusos. Cuando el 7 de octubre se decidió el asesinato de los 1.400 israelíes, se sabía que no solamente se decidía este asesinato, que la reacción de Israel iba a llevar al asesinato también de palestinos. Entonces, aquí la cuestión es, yo creo que la humanidad se tiene que limpiar de asesinos. Ahora, la cuestión es cómo. Sí, a Yo, ver, nada más déjame sí, hacer dos precisiones, Mario. Y creo que estamos hablando con un nivel de respeto y confianza. Yo nada más voy a decir algunas cosas. Em, cuando hablas de que es complicado, como tú dices, o sea, las causas no tienen ningún sentido y entonces de repente las razones, porque los palestinos dicen que Israel invadió Palestina. Vamos nada más a decir dos cosas. Y entonces ahí habría justificación de que los palestinos se defendieran, entendiendo desde 1947, ¿no? Y ya no vamos a hablar de atrás, ¿no? O sea, porque no, bueno, entonces ya... Marían, el tema es el siguiente. A ver, el tema es el siguiente. Imagínate que los mexicanos declaran que habían sido invadidos por España, Claro, que yo no sé si fue una colonización o una invasión. Quiere decir entonces que hay que empezar a matar a todos los españoles que entren a México, dado de que los españoles son los representantes de que fueran los que ocuparon México, es decir, las naciones indígenas de México tendrían que estar indudablemente matando españoles o matando a los descendientes de españoles que hay en México porque son descendientes de invasores. Es decir, si tú te lo pones a ver, no, no, pero analicemos toda la situación, porque dice, nos han invadido. Bueno, en una guerra entre Estados Unidos y México, no sé cuántos estados México perdió. Quiere decir que México también tendría que reclamar los estados de Estados Unidos. Inglaterra tendría que decir, los indios tendrían que decir de Inglaterra, mira,
Si nosotros nos ponemos por las causas de la invasión de los estados, todos los estados han nacido por algún tipo de ocupación o invasión. Así que el tema no es Israel y los palestinos, porque lo mismo pasaría en Rusia con los mongoles, lo mismo pasaría en Francia. Francia era parte del Imperio Romano. No terminas más si empiezas a pensar en quién ocupó quién. Porque los israelíes podrían decir, a mí me ocuparon el territorio porque yo estaba antes de la época romana. Todas las causas que tú busques, Marianne, todas las causas que tú busques, ninguna causa puede provocar el asesinato. Es decir, volvamos al punto, porque si no, ¿sabes lo que vamos a entrar? Vamos a entrar en política, que es lo que nos quieren hacer entrar. Es decir, Okay. a donde nos quieren hacer entrar es quién tiene razón. Y entonces, ¿sabes qué? Terminamos como dos nenes. Yo me senté hace 2 horas en esta silla, pero yo estaba hace 4 horas en esta silla. Entonces nos estamos peleando porque estamos en la misma silla. No, a ver, queda claro de que hay que llegar a un acuerdo, que hay que dialogar, que hay que mirar cómo se arregla. Ahora, si yo te voy a matar, las coordenadas cambian, porque entonces estamos justificando el asesinato por una causa. Yo te vuelvo a reiterar, desde el punto de vista espiritual, ningún asesinato puede, ninguno, ¿eh? Cuando Muy digo ninguno, es ninguno. Ningún asesinato puede ser justificado. Ningún asesinato puede ser ninguna, justificado. o sea, desde luego, jamás no tiene ninguna razón de ir a matar a 1400. Bueno, pero este es el problema. Este es el problema. El Pero problema es tampoco Israel quién educó. justificación espiritual de ir a matar, porque no importa, alguien nos escribe, es como si matan a mi familia y yo mato a 500 tuyos porque mataste a mi familia, no hay justificación espiritual. Claro, pero el problema también, no caigamos en el buenismo espiritual de pensar, bueno, a ver, yo quiero los responsables de los que asesinaron. Es decir, Sí, a ver, yo imagínate que no voy a invadir. Imaginemos la situación siguiente. Viene el sí, 7 de octubre, que es lo que pasó. Israel dice, bueno, por favor, señores de Hamas, vengan y ríndanse entréguense, ajá. y entréguense, porque queremos buscar a los responsables. A ver, que salgan los responsables, porque nosotros no queremos matar 10.000 personas. Que se entreguen los responsables. Nadie se va a entregar. Entonces tenés que ir a buscar a los responsables. Ahora, si los responsables se metieron en hospitales y se metieron en escuelas, lo que tú te pones a pensar es que los propia gente de Hamas no le interesa la vida de su propia gente. Es decir, esto es más grave, Marian. Esto ya no es la vida de los israelíes los que no les interesa jamás. Se ponen en escuelas y en hospitales porque tampoco les interesa, porque saben que Israel los va a ir a buscar y donde iba a morir gente civil y van a morir niños. Entonces salen, Israel mató a tantos niños. Señor, Israel no hubiera matado a nadie si esta gente se hubiera entregado. Pero ¿cómo se los va a buscar? ¿Dónde se pusieron? Ellos mismos se pusieron en escuelas y en hospitales. Con lo cual, acá el problema, Marían, es, nadie tiene que matar, pero los asesinos tienen que pagar. Entonces, los asesinos tienen que pagar. Es decir, el que asesinó a 1.400 personas tiene que pagar. Pero bueno, que venga ese asesino que se entregue. Pero no se entrega, porque quiere seguir asesinando y porque tampoco le interesa a su propia población. Entonces, el problema es muy grave, porque el problema es no solamente que el asesino mató a tu familia, sino que además no le interesa que tú mates a la familia del asesinado, del asesino. Tampoco le interesa la vida. En el fondo, es una guerra entre la vida y la muerte. Quien mata no le interesa morir y no le interesa que mueran los demás. Entonces, nosotros tenemos que actuar con una cultura, ¿no? Fíjate, va a haber un intercambio. El intercambio debería ser, si todos los seres humanos seríamos iguales, 13 con 13. No, son 13 contra 39. ¿Qué quiere decir? ¿Que jamás está diciendo que la vida de los palestinos vale 3 veces menos que la de Israel? ¿Por qué no es 13 con 13? ¿Por qué es 13 con 39? Sí, el tema es que hay muchas personas encerradas palestinas en Israel desde hace muchos años y entonces no suman 39, suman miles o por lo menos cientos. Entonces, Pero vos, ¿tú te crees que esa gente palestina que está encerrada era porque estaba en Walt Disney? Porque estaba tranquila en Walt Disney.
Es decir, la gente que estaba encerrada por alguna razón, no estaba encerrada porque uno dijo, hey, venga usted y lo vamos a encerrar. Creo que aquí también, lamento decir, hay mucho desconocimiento. No sé si tú has viajado a Israel. Sí, Bueno, hay muchísima cantidad de gente que no sabe lo que pasa en Israel. Mira, cuando yo fui con un grupo de gente, me acuerdo, que pasamos, eran españoles, pasamos y vieron una mezquita. sí. Y dijeron, pero ¿cómo? ¿Israel permite mezquitas? Pero si Israel es un Estado democrático. Claro, a mí me ¿Estamos de sorprendió acuerdo? que en Jerusalén la convivencia es increíble. Ahora la pregunta es, eh, ¿sinagogas en Gaza hay? No sé, te pregunto, ¿hay sinagogas en Gaza? Bueno, no he ido a Gaza, pero no Bueno, lo sé. hay una sinagoga muy antigua, pero comunidad judía y sinagoga en Gaza, la gente jamás no lo permitió. Es más, las destruyeron a todas. La pregunta es, ¿con qué vecino tú convives que no permite que la minoría, que otra minoría pueda estar dentro de Gaza? Es decir, hay casi 2 millones de musulmanes en Israel, como minoría dentro de Israel. ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando de Gaza ni Cisjordania, estoy hablando de los musulmanes dentro de Israel. La pregunta es, pregunta que me hago, ¿Gaza no permitió una comunidad judía dentro de Gaza? ¿Por qué no permitió jamás una comunidad judía dentro de Gaza? ¿O por qué no permitió una sinagoga? ¿Sabes por qué? Porque odian al diferente. Odian al diferente. Yo creo Entonces empezamos con un problema, Marían, de que no estamos hablando de nuestra misma mentalidad occidental. Estamos hablando de otro tipo de mentalidad. Y la espiritualidad no puede ser buenismo. La no. espiritualidad tiene que pedir responsabilidad para quien mata. Es decir, en el mundo espiritual, nosotros nos unimos entre todos los que queremos la paz, pero el que quiere la guerra nos mata a los demás. Es decir, ¿cómo nos vamos a unir con alguien que quiere matarme? ¿Cómo te vas a unir tú con alguien que te quiere matar? Es que es muy difícil. Yo me puedo unir contigo, Marían, porque yo sé de tu corazón, de que tú te quieres unir con los demás, y yo me quiero unir contigo, y podemos rezar juntos, y nos podemos respetar en nuestros caminos. Pero si hay otro que nos quiere matar a los dos, no tenemos forma de unirnos con este otro. Oye, Este Mario, es el pero a ver, problema. déjame decir una cosa. Estamos hablando, es muy importante hacer la distinción, y creo que ya lo dijiste, entre gobiernos y población civil. Yo creo que la población civil de ninguno de los dos lados, aunque hay muchas emociones inmiscuidas, quisiera vivir en paz. Pero los gobiernos, o sea, nos queda claro que ni el de Israel ni el de Hamas quiere vivir en paz. El de Israel, en estos términos del sionismo, y tampoco le gusta el árabe, y que si nos vamos a los orígenes, son hermanos, o sea, vienen de una misma raíz, ¿no? Pero bueno, Por supuesto, por independientemente de... supuesto. Lo que queda claro es que, digamos, las dos partes tienen que llegar en algún momento a un acuerdo. Desde el punto de vista espiritual, no tendría ningún problema nadie llegar a ningún acuerdo, porque los que estamos en el mundo espiritual estamos todo el día trabajando por la paz. Todo el día trabajando por la paz y nos unimos, y yo me he unido a sufíes que vienen del mundo islámico y hemos orado juntos. Quiere decir que el que cuando nos queremos unir, pero cuando entra al terreno político, cuando alguien desde Irán dice que los de Hamas se tienen que mover, para poder hacer lo que hicieron, cuando hay intereses políticos a nivel mundial que son intereses muy extraños, entonces, claro, nosotros en el mundo espiritual, ¿qué podemos hacer? Nos podemos unir en un rezo, en una oración, pero hay un sistema político perverso a nivel mundial que tiene ciertos intereses, que da órdenes de guerra. Marían, hay órdenes de guerra. Es decir, vuelvo a decirte, se arregla mañana lo de Gaza y la pregunta, ¿por qué sigue lo de Ucrania? ¿Por qué no estamos hablando de Ucrania? Lo de Gaza es un problema. Vamos a hablar de Ucrania. ¿Por qué nadie para lo de Ucrania? Ya nadie habla de Ucrania. Pues no, porque todo el mundo voltea a ver al nuevo conflicto, estoy de acuerdo contigo. ¿Puedo decir alguno de un comentario que hace alguien aquí en Facebook? Sí, cómo no, lo que quieras. Dice Horacio Mancilla, nadie tiene derecho a matar, es cierto, pero nadie tiene derecho a privarle la libertad a un pueblo entero y mantener el campo de concentración. Voy a leerlo, ¿eh? Y Sí, mantener el sí. campo de concentración más grande del mundo en pleno siglo XXI. El asesinato no es justificable en ningún caso, tampoco el abuso y la vejación.
no pierda perspectiva, doctor, con todo respeto, No, no, dice. no, yo no pierdo perspectiva, al contrario, yo la perspectiva creo que la tengo bastante clara. Los hermanos de Egipto cerraron el paso con Gaza. No es un campo de concentración de Israel, es un campo de concentración de Israel y Egipto. Entonces, al que hizo esa reflexión, le preguntaría por qué Egipto no permite que la gente palestina pueda irse también a la península del Sinaí. Con lo cual, la pregunta que yo me hago es, ¿no es sospechoso endilgarle a Israel que Gaza es un campo de concentración cuando Egipto tampoco quiere abrir la frontera? No sé, se lo pregunto a la persona que hizo esto, porque parece como que es un campo de concentración de Israel. Es decir, cuando Israel ocupaba Gaza, la culpa era de Israel ocupando Gaza. Cuando Israel dejó de ocupar Gaza, ahora es un campo de concentración porque Israel, y además es mentira el campo de concentración, porque había 35.000 trabajadores gazatíes que todos los días salían a Israel a trabajar. Así que este hombre, lamento, pero este hombre, primero, le contesto, 35 o 40.000 gazatíes salían a trabajar a Israel, y segundo, Egipto también cerró la frontera. Así que creo que el que pierde la perspectiva es esta persona, no yo. Ok, ok. Entonces, bueno, un poco siguiendo con mi idea, Mario, el tema son los gobiernos y no podemos defender a ninguno porque el gobierno de Gaza, terrorista, el gobierno de Israel, para cierta perspectiva, también de alguna manera terrorista y también hablando en nombre de la Torah. Eso a mí me parece, ni hablar en nombre de los musulmanes justificando su Con guerra el santa, Corán. y Netanyahu diciendo Todos, que Dios todos, todos, porque es el pueblo. todos, así es, todos los que tomen la religión, vuelvo a reiterarte, con la justificación de entrar en la guerra, sea que lo hagan Netanyahu con la Torá, sea que lo hagan los de Hamas con el Corán, todos, por eso vuelvo a decirte todos, por eso, a ver, pero la perspectiva no la pierdo. Lo que digo es cuidado de ideologizarnos, porque el mundo ahora se dividió en derecha e izquierda. La gente que está en la izquierda apoya a los palestinos, la gente que está a la derecha apoya a Israel. Pero fíjate lo loco de todo este asunto, que antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente de la derecha apoyaba al mundo judío, estaba en contra del mundo judío, y la gente de la izquierda apoyaba al mundo judío. Entonces, yo sospecho de las ideologías también. Es decir, sospecho por eso. Es decir, lo que no hay que hacer es entrar en las ideologías. Y yo creo que las ideologías, lamentablemente, manipulan el pensamiento, sea la de la derecha, sea la de la izquierda. Ahí no me interesa cuál. ¿Ok? También manipula el pensamiento cada político en cada estado, también lo manipula. A mí me queda clarísimo. Es decir, que no es lo manipulan todos y no el señor Netanyahu, también lo manipula el señor Netanyahu a las claras. Así que por ese motivo digo que los que estamos en el mundo espiritual lo tenemos muy difícil, porque Muy. cuando se produce una guerra, nos quieren poner, nos quieren meter dentro de la guerra, nos Ah, quieren meter en el conflicto. Es decir, el objetivo del 7 de octubre es decir, ven, ahí está Saban que no está con el sufrimiento de los palestinos. ¿Cómo no voy a estar con el sufrimiento de los palestinos? Estoy con el sufrimiento de los seres humanos. Entonces, primera cuestión central. En una guerra, todos los seres humanos sufren. Todos, sean israelíes, sean palestinos, sufren todos. Estar echándole la culpa a Hamas o al gobierno de Israel, te vuelvo a reiterar, es una tontería absoluta, porque en realidad el problema son los dos. El problema es la política internacional, sea de izquierda, de derecha, sea Hamas, sea Israel, sea el que sea, porque hay algo que está podrido desde dentro. Si ah, nosotros en el campo espiritual no nos podemos alejar de las coordenadas políticas y nos vuelven a meter en la política, estamos ante un problema. Es decir, yo estoy ante un problema si creo que un niño palestino tiene menor vida que el niño israelí. Yo estoy ante un problema. Para mí, todo niño en todo el mundo, todo el niño en todo el mundo es un niño y nadie puede. Pero claro, el niño ucraniano también, y no me quiero olvidar de él, el niño kurdo también, y no me quiero olvidar de él, porque aquí también hay ideologías de las cuales se centra niños israelíes y niños palestinos que están muriendo y que además están sufriendo, y los niños de todo el mundo desaparecen. ¿Sabes lo que me hace acordar? Mira, ¿te acuerdas cuando fueron las chicas de Nigeria raptadas? No sé si sí, lo recuerdas, del grupo Boko Haram, sí, ¿no? sí. Bueno,
¿Te imaginas si en vez de 200 chicas de Nigeria hubieran sido 200 suizas? No, bueno, no, el A ver, ¿qué mundo. hubiera pasado? A ver, ¿qué hubiera pasado? No Sí, 200 de Nigeria, y 200 suizas. probablemente, exacto, probablemente la OTAN hubiera intervenido, hubieran ido por este grupo, las hubieran, ahí hubieran hecho. Bueno, entonces me estás dando la respuesta de que lamentablemente los políticos a nivel mundial, las vidas de la gente no son iguales en todos lados. No, no. Te comparé los suizos con los nigerianos para darte una comparación. Cuando pasó lo de las chicas de Nigeria, que las secuestraron, algunas violaron, quedaron embarazadas, fue un desastre. Y además, cuando el periodismo perdió el interés, esas chicas seguían secuestradas y nadie decía nada. Eso es otra cosa curiosa. Pero están en Nigeria. Y además, parece ser que a los nigerianos no nos importa a nadie. Entonces, claro, cuando tú ves a la humanidad, donde estas 200 chicas de Nigeria, que fueron secuestradas, que fueron violadas, y a nadie les importó nada, porque no eran francesas, no eran suizas, no eran palestinas, ni eran israelíes, eran nigerianas, Sí, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Es decir, no estamos siendo humanidad, es decir, no somos seres humanos. Hay como seres humanos de menor categoría y seres humanos de mayor categoría. No sé si me sigues el problema. Yo lo quiero ver desde el punto de vista espiritual y me quiero ir de las coordenadas ideológicas, nacionales. No quiero entrar ahí. No quiero entrar ahí porque ahí, claro, ahí volvemos a que nos dividan, ¿no? Es como me atacaron México. Con lo claro, cual, claro, claro. si son 200 jóvenes mexicanas, a ti te va a doler más si son nigerianas. ¿Por qué? Porque hay una afinidad emocional a nivel nacional o a nivel religioso. Claro, Y claro. los políticos que juegan con la división de todos nosotros, juegan con nuestros sentimientos nacionales y religiosos. Sí, terrible. Claro, entonces, pero yo no me quiero dejar jugar con ese sentimiento. Ahora, claro, no me quiero dejar jugar con ese sentimiento, pero el sentimiento lo tengo. Es decir, Ok, hay un problema ahí. Es decir, claro, claro. ahí me encuentro, a mí me encuentro ante un problema. Y ahí nos encontramos todos los seres humanos ante un problema. Pero la reflexión es, si 200 chicas en Nigeria, que todo el mundo las olvidó, que fueron violadas y secuestradas y que estuvieron años secuestradas, no nos interesó porque eran de Nigeria, la humanidad, con su bajo nivel de conciencia espiritual, está muy mal. Es decir, estamos muy mal porque parece ser que hay gente que tiene un estatus en el mundo, no sé, por eso te las comparé con las 200 suizas. Pobre Sí. Suiza, no tengo nada contra Suiza, pero No, te las hubiera comparado con 200 españolas o con 200 inglesas. blancos, ya, blancos. ¿Ok? Eran de Nigeria, quedaron ahí. El Sí, movimiento feminista no lo vimos en ninguna parte. El movimiento feminista que sale por toda Europa rompiendo todo, nunca lo vimos por las 200 chicas de Nigeria secuestradas, con lo cual algo huele mal. totalmente. Algo huele mal en la política internacional, Cierto. porque ese feminismo que sale por cualquier cosa. En España, el movimiento feminista, por un beso de un entrenador de fútbol, casi levanta al país, Sí, sí. casi levanta al país. Cuando vimos las imágenes de una chica israelí arrastrada de los pelos, el 7 de octubre, nadie del movimiento feminista se levantó. Algo huele mal en la política. Algo Totalmente. huele mal en la política. No, Nos están manipulando, Marian. sí, hay una manipulación y bueno, o sea, algo huele mal, está podrido el sistema. Mario, déjame nada más darle el derecho de réplica un poco a Horacio Sí, Mancilla, un sí. poco. Pobre, eh, pobre Horacio Mancilla, yo lo quiero, ¿no? No lo conozco, pero no quería decirle nada a Horacio Mancilla, ¿eh? Ok, ok, bueno, no vamos a darle su derecho de réplica y dice, nadie habla ya de Ucrania, dice, porque esa guerra ya está perdida. Entonces, como Egipto no acepta a los palestinos, se justifica que Israel los prive de su libertad desde 1948. Déjame terminar. Esa es la lógica que sostiene 13,000 muertos y 4,000 niños muertos hasta el momento. Gracias, Camila Mayor, por expresar mi punto de vista. Excelente programa. Bueno, desde luego que todos los puntos de vista son bienvenidos y aquí hay una libertad irrestricta mientras haya respeto
porque como dices, Mario, muy importante, y eso hay que verlo, efectivamente hay un componente emocional que nos hace estar de un lado o de otro, ¿no? Mira, yo te voy a decir, no quiero entrar en la política y tampoco esto es para contestar al señor Montilla. ¿O Mancilla? Mancilla. Mancilla, bueno. El tema es el siguiente. Hay dos partes. Yo te voy a decir dónde para mí está el problema. Okay. Y yo, de este tema, a nivel espiritual, podemos seguir hablando. Cuando una parte de los dos pueblos no quiera renunciar a algo, porque yo creo que Cisjordania y Gaza tienen que ser Palestina, tiene que haber un Estado, ¿ok? Claro, Tiene que claro. haber un Estado. Pero la carta fundacional de Hamás dice la desaparición de Israel. Es decir, no dice fundar el Estado. Entonces, del lado judío hay gente que dice Gaza y Cisjordania es Israel, y del lado palestina dice todo Israel es Palestina. Ok. En ese punto, si es así, no hay diálogo. Es decir, No, si es así, no hay diálogo, porque estamos nosotros dos en una casa, y yo te digo, Marían, te vas de casa, y tú me dices, te vas de casa. Entonces, en algún momento de la historia, llegarán los palestinos y los israelíes a decir, miren, yo no me puedo quedar con toda esta casa, me quedo con 2 habitaciones, y yo me quedo con 2 habitaciones, si Jordania y Gaza son un Estado palestino. Ahora, el problema de la carta fundacional de Hamas es que dice que quiere la destrucción de Israel, no quiere un Estado palestino. Entonces, al señor Mancilla le sí, diría, cuidado, que hay que estudiar la carta de Hamas, porque me parece que sería interesante, porque si yo quiero la destrucción del otro, sí, sí, yo le sí. digo algo, aunque tenga el Estado palestino, si quiero seguir la destrucción del otro, es muy complicado tener un Estado de un vecino que quiere mi destrucción. Pero bueno, vuelvo otra vez al tema espiritual. Sí, Si bueno, ya entramos... nada más cerrando el tema político, Mario, Sí, yo personalmente he oído bueno, Netanyahu ya ni mencionarlo porque me parece el representante y de los de Hamas iguales, pero representantes del gobierno israelí que dicen que también que quieren ver muertos a los palestinos y otra vez están tan locos como la gente de Hamas. el Es decir, componente emocional. Y entonces, cuando hay fundamentalistas, Marían, cuando es, hay extremistas que quieren la aniquilación del otro, claro, esta gente estamos ante un problema, sean que sean Hamas, sean que sean los fundamentalistas judíos. Es decir, correcto, si hay un fundamentalista judío que dicen que quieren la destrucción del otro, ahora, lo que hay que buscar son los responsables de estos asesinatos, los que lanzan estos discursos incendiarios y la gente se los cree. Es decir, el problema no son dos locos que dicen discursos, sino los locos que le siguen. claro. Entonces, aquí lo que hay que hacer, señores, es, en principio, paz, que quiere decir no tiremos más bombas, pero luego viene otro tema. Olvídate ahora del tema político. Ahora vamos a un problema de fondo. Sí. ¿A quién le conviene vender armas? ¿A quién No, le conviene la guerra? Olvídate ahora de palestinos e israelíes, porque pueden ser los kurdos, hubo una guerra civil en Siria. Hay claro, intereses en gran escala. Hay intereses en gran escala, que hoy es el tema de Gaza, y mañana son los kurdos, y pasado Ucrania, y así. Entonces yo creo que también, a nivel espiritual, todos nosotros tenemos que denunciar la carrera armamentista. sí, Porque si alguien hace un arma, si alguien hace armamento, es decir, estamos entrando en el siglo XXI y no puede haber ejércitos. Es decir, esto es demencial. Porque si hay ejército y hay armas, en algún momento se va a utilizar. Entonces claro, yo creo que el problema es mucho más grave. No solamente es el fanatismo espiritual, el fanatismo ideológico de la gente o religioso, sino que hay acá un negocio de las armas en una escala que inventan la guerra con tal de vender armas y nos usan a nosotros con las causas, porque van a seguir inventando causas para que nos sigamos matando. sí, Es sí, decir, el día que esté el Estado palestino van a inventar otra causa para seguir matándonos. Y el día que todos los pueblos tengan Estado, para seguir vendiendo armas, van a seguir inventando causas. Entonces a mí me dan miedo las causas. sí, Me dan miedo las causas, claro. Para muchos hermanos judíos, yo soy como, la causa de Israel te da miedo. Bueno, me ponen un problema. Me ponen un problema. Porque emocionalmente todos tenemos causas. yo lo sé. Pero a mí todas las causas me dan miedo si hay que matar a otro. Es decir, si la causa palestina es
matar a los 1400, a las 1400 personas, es terrible. Si la Sí, causa judía es responder y matar así, también es terrible. Si la causa de Rusia es matar de un lado, es decir, todas las causas nos llevan a la guerra. Y atrás de la guerra hay intereses económicos, Marian, muy fuertes. oscurísimos. Y esos son intereses que lo que quieren es que yo me pelee, por ejemplo, con el señor Mansilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de yo dialogar con el señor Mansilla, si nos peleamos, un día él va a comprar un arma y otra, y alguien de atrás va a hacer un negocio con las armas. Es cierto. Entonces, la cuestión de la espiritualidad es que seamos lo más lúcidos posibles de no entrar en el juego de quién tiene razón. Porque, ¿quién tiene razón? Y mira, los indios tienen razón, se tienen que retirar todos los españoles de América, si sería esa la razón. Si el razonamiento es histórico, entonces es absurdo el razonamiento. Aquí cualquier causa está utilizada para la guerra. Cualquier causa está utilizada al servicio de la carrera de armamentos. Desde el mundo espiritual, tenemos que denunciar a los que hacen negocios con la muerte de los demás. Con nuestra muerte, con la muerte de los soldados de Ucrania, de los soldados de Rusia, de los chicos de Gaza, con los 1400 que murieron de Israel, alguien está haciendo negocios atrás. Alguien Claro. está haciendo negocios atrás. Y si ese negocio no se termina, si ese negocio no se termina, no se van a terminar los conflictos porque nos van a seguir manipulando en los sentimientos religiosos y nacionales para seguir comprando armas. Esto es muy grave, María, en lo que está pasando a nivel mundial, pero creo que hemos reaccionado. Tenemos que ser lúcidos y no meternos a pelearnos entre nosotros porque justamente es lo que quieren. Sí, 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 totalmente. Mario, ¿alguna vez en alguna entrevista de las tantas que hemos tenido, hablábamos de qué significa ser el pueblo elegido, que es, tú me lo explicaste de una manera preciosa, porque otra vez, utilizado en mi interés de, como yo soy el pueblo elegido, pues todos los demás, lo mismo, un poco lo que hace también jamás, ¿no? Yo soy todos los demás son infieles porque yo soy el pueblo elegido. No, Bueno, cómo perdón, lo explicamos el hizo la, lo hizo la Inquisición. Lo hizo la Inquisición de la Iglesia Católica durante siglos. Nosotros tenemos la verdad y vamos a quemar a todos los herejes, ¿no? Así que cada uno tuvo en la historia su grado de intolerancia. El término elegido, que quiere decir amsegulá, quiere decir adecuado. Adecuado quiere decir adecuado para una función. Y la función de Israel es ser luz para las naciones. Es decir, que lleve la ética a las naciones. De ahí nació Jesús de Nazaret, que fue Claro. luz para tantos millones de seres humanos. Entonces, esa sería la función. Ahora, cada país tiene su función, cada pueblo. Por lo tanto, un pueblo es adecuado para una función, un pueblo, por lo tanto, elegido no denota superioridad, que es lo que mal se entiende en el mundo, o como algunos judíos lo pueden entender mal también. Claro. Es adecuado a una función espiritual. Si no cumples esa función espiritual, no eres adecuado. Así que hay que sacarse la idea de elegido como una situación de superioridad porque es errónea el concepto. Ok, ok. Entonces es adecuado para llevar luz al mundo y un poco me decías, al final todos somos Israel, todos somos el pueblo que debe llevar la luz. Es decir, mira, al final, en realidad somos todos seres humanos que llevamos la luz a todos lados o que deberíamos llevarla y no llevar conflicto y no llevar guerras. Es decir, yo, Mariana, a ver, yo quiero levantarme a la mañana, trabajar, estudiar y vivir en paz. Lo que me preocupa es quién es el que se levanta a la mañana a querer matar a la gente. Claro. Es decir, porque aquí de fondo, dejo la parte política, ya que hablamos mucho ahí de la parte política, y además la política me agota porque no llego nunca a ningún lado, eh, de fondo, a mi modo de ver, hay gente que no sabe para qué vive. Y te voy a decir, un señor que está en el Yemen, del otro lado ahí de Arabia, tirando misiles todo el día, que se levanta a la mañana para tirar misiles para ver a dónde va a caer y a quién va a matar. Esta persona no tiene sentido de su vida. No se la ha educado para levantarse a la mañana, estudiar, salir a trabajar. Se la ha educado para matar. La pregunta es, hay que reeducar a millones de personas en el mundo para que valoren la vida. En este momento
hay una cierta población mundial, gracias a Dios no es toda, porque si no aquí no queda nada, pero hay un cierto grupo que está en todas las religiones, que está en todos los países, no quiero entrar en el tema de que me dividan otra vez, Sí, 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 que sí, está sí. en todos lados, gente que se levanta a la mañana para destruir al otro o hacer el mal. Entonces, yo pienso, sinceramente te digo, que si los jóvenes del 7 de octubre, en vez de hacer lo que hicieron, hubieran sido educados, hubieran tenido trabajo, hubieran tenido esas condiciones, entonces ahí entramos en la responsabilidad con respecto a la pobreza. Alguien va a decir, no estaban las condiciones económicas. ¿Estamos de acuerdo? Este es un tema que me parece clave, el tema de las condiciones económicas, pero no es la totalidad, porque es el cambio de nivel de conciencia interior. Entonces, si a mí me preguntas, lo que hay que hacer es educar para cambiar la conciencia de guerra que tiene mucha gente y darle las herramientas económicas necesarias para que esa gente pueda vivir y pueda comer. Es increíble que en el mundo, con los recursos que tenemos a nivel mundial, haya gente hoy pobre. Es decir, Claro, eso es inmoral. Eso es moral. inmoral. Eso es inmoral. Y hablo de pobreza global. Hablo de Tailandia, de Vietnam, de Gaza y de todos lados. Es inmoral. Es decir, es inmoral que haya jeques con millones y millones de petrodólares y cuidado que ni soy socialista, ni soy liberal, ni soy nada. Porque a mí el tema político me da yuyu porque siempre que me meten ahí me quieren dividir. Y yo no quiero dividirme. Sí, sí. Entonces, digo, la cantidad de dinero que se gasta en armas, la cantidad de dinero que se gasta en armas en un año a nivel mundial, que se invierta en educación y que se invierta en la pobreza, y yo te digo que en 1 o 2 años no hay más pobreza en el mundo. Pero hay un interés, pero hay un interés que no se haga, Marian. Volvemos otra vez a esto. Es decir, volvemos a que hay una perversión en el sistema político. Sí. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo trabaje y mis impuestos se vayan a armas. Es decir, quiere decir que yo trabajo, estoy trabajando, doy mis cursos de cábala, doy mis cursos de cábala, pago mis impuestos y se van a las armas. Sí, Quiere decir que a mí el Estado me saca para pagar un porcentaje del PBI en armas. claro. Entonces, ¿por qué motivo a nivel mundial la gente no nos terminamos rebelando contra este sistema perverso de la política y le decimos, señores, miren, se acabó el dinero para las armas? Se acabó el dinero para las armas. La persona que no tiene casa, construyanle una casa. Mira, yo tengo mi utopía de que algún día los ejércitos se van a levantar a la mañana a construir en vez de destruir. Pues un poco está pasando aquí en México. Bueno, menos mal. México parece que se elevó el nivel de conciencia, porque el resto del mundo tendría que ser esto, el señor de Corea del Norte, que anda ahí como un loco. Es decir, a ver, la Claro. cuestión cuál es? La cuestión es que en un planeta tan diminuto, donde ya no entramos, porque somos 8.000 millones de personas, y vamos a 10 o 12.000 millones en poco tiempo, ¿cómo si tenemos los recursos no terminamos con la pobreza? Es inmoral, seas de izquierda, seas de derecha, seas de centro, seas religioso, seas laico, seas islámico, seas judío, sea lo que seas. Total. Tenemos la capacidad de terminar con la pobreza y no lo terminamos. ¿Por qué? Porque hay intereses, Claro. son intereses que no quieren arreglar la pobreza, porque quizás arreglando la pobreza le tienen que pagar más a la gente por el trabajo que hacen y no los míseros sueldos que tiene la gente. Por lo Total. tanto, cambio en las condiciones materiales es una decisión política que se puede hacer mañana. Y cambio en la conciencia espiritual es un trabajo que se puede hacer desde la educación. Ese tarda más. Yo te digo, la pobreza material la terminas en 2 años sin invertir en armamento. La Totalmente. Mario, conciencia, la sí, conciencia es más difícil. La conciencia, la conciencia del odio, de la ira, de matar al prójimo es más difícil. sí. Mario, te quería hacer quería que hiciéramos una reflexión juntos alrededor de este asunto que viene de la psique y de la emoción no trabajada, de que una víctima en algún momento se convierte en victimario. Es algo que sucede, que es un penduleo y que habría que observarlo con mucha compasión, porque cuando has sido víctima, has sido muy lastimado y muy mal, ¿no? Por los victimarios que han convertido a pueblos en víctimas.
pero luego en ese penduleo de no trabajar la emoción, se convierten en victimarios. Qué triste A que ver, el no hay tema, el el tema tema, de la compasión y como tú dices, ¿qué nos hace humanos? Un poco, pues la compasión, ¿no? claro que sí, pero la pregunta es, ¿qué mal que está la humanidad que un rabino hace 2000 años habló de compasión, que fue Jesús de Nazaret, y Ucrania y Rusia, que son dos países cristianos, se siguen matando? Y si revisas la historia de Europa, que son todos países cristianos, todos se mataron entre ellos. Quiere decir que el mensaje de la compasión no llegó nunca. A mí lo que me preocupa es que las religiones han sido impotentes para traer compasión y han sido elementos de manipulación política para azuzar a la guerra. Es decir, todas las religiones han hecho guerra santa, la Iglesia Católica, la Inquisición. Gente fundamentalista judía religiosa hablando mal contra los prójimos que los quieren matar. Gente en el mundo islámico, no puedo generalizar porque no es verdad. Gracias a Dios no es general, Claro pero, que no. pero hay grupos que utilizan la religión para discriminar a los demás, para no tener compasión con los demás. Entonces, estos grupos fundamentalistas se disfrazan de una ideología y se disfrazan de una religión, pero esta gente es muy peligrosa sea donde esté. Si están en Vietnam, si están en Gaza o si están en Israel, no me importa dónde. Sí, Es sí. decir, hay grupos fundamentalistas que son peligrosos porque odian al prójimo. Sí, Entonces no podemos generalizar, porque si generalizamos, vamos a caer en la manipulación política para la carrera armamentista. claro. Entonces hay que ser muy cuidadoso aquí de no caer en la manipulación a partir de emociones interiores que tiene uno que pueden ser manipulables. Sí, correcto. Que pueden ser manipulables. Es decir, que te pueden mirar de de una manera como podríamos decir bastante extraña, si se quiere. Entonces, lo que yo veo de todo esto que está pasando, y si esto en algún momento va a terminar, pero lamentablemente ese poder armamentista va a seguir inventando guerras, es que cuánto trabajo nos falta. Es decir, yo después del 7 de octubre creo que me caí de la palmera. Porque yo, desde el punto de vista espiritual, veníamos trabajando tanto por la unidad, por la unión, por el amor al prójimo, que hubo días como de muchas tinieblas, porque dije, ¿cómo? El nivel del ser humano era este. Hay grupos todavía que tienen este nivel. Es decir, y vuelvo a reiterarte, no me interesa ninguna causa, me olvido de las causas. Me interesa cómo hay asesinos utilizando cualquier causa y matando al prójimo. Y eso es lo que más, de alguna manera, en principio, como me acongojó cuando pasó el 7 de octubre, pero sucedió una cosa misteriosa. A la semana de todo esto, justo sale mi libro, mi nuevo libro, que es la emuná, la fe, la confianza. Y yo dije, pero qué curioso esta sincronía. Yo que había hablado de la fe, del seguir adelante, de ir a la luz de Dios, de que estaba, Sí, sí, nos vino este golpe sí, a claro. todos, pero yo dije, bueno, esta caída a la realidad no viene mal, porque de alguna manera nos resitúa de en dónde estamos realmente la humanidad. ¿Dónde estamos realmente? Porque en el mundo espiritual uno se va muy a los cielos Sí, sí. y se queda colgado ahí, somos todos hermanos, nos amamos todos. Y Sí, cuando te pasa esto, dices, uy Dios, aquí hay gente que todavía no se ama, hay gente que aquí no tiene compasión, aquí hay gente que por intereses económicos y políticos manda a los pueblos a matarnos. Entonces, yo creo que en algún momento nos vamos a tener que levantar y decir, mire, no me interesa ni la izquierda ni la derecha, no me interesa ninguna religión, pero sí me interesa que se termine con la pobreza. Y lo pueden hacer, solamente que frenen la carrera armamentista, pero no la frenan, pero no la frenan. Entonces, nosotros como humanidad tenemos un problema muy grave. En el momento en que mis impuestos y tus impuestos financian ejércitos con armas que pueden matar, somos corresponsables de la falta de ética de la humanidad. Es así de simple. claro, Es claro. así de simple, Marian. En el momento que a ti y a mí de nuestros impuestos nos sacan para que parte del PBI vaya en armas, Ah, y no, no. nosotros sabemos que con ese dinero podríamos ayudar a muchísima cantidad de gente pobre a salir de la pobreza, y hay un cálculo que en 1 o 2 años podría salir con los recursos que hay concentrados
Entonces aquí la humanidad se tiene que despertar. El despertar de la humanidad va a ser terrible, porque nos van a matar a muchos aquí. Es decir, el despertar de la humanidad, porque el despertar de la humanidad no es acepté la división que me metiste en la guerra. Salí de la división, me voy a unir con los israelíes y con los palestinos, y los dos te vamos a reclamar terminar la guerra. Correcto. Pero no pasa eso, ahora nos están manipulando, ahora nos llevaron a la guerra. Es decir, ahora, es decir, en realidad los soldados rusos se tendrían que levantar y decirle a Putin, por qué tengo que invadir Ucrania? Y los matan, y los matan. Es decir, a nivel de gobierno, tenemos muchos gobiernos a nivel mundial que son gobiernos asesinos, que son Total. gobiernos que nos están asesinando. Sí, sí, sí. Gobiernos Sí, que nos están asesinando. Entonces, manipulándonos tenemos que con el frenar, conocimiento. sea de izquierda o de derecha, no me importa la ideología que tenga el gobierno. Dime, Claro. perdón. No, 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 que lo que has dicho, la manipulación del tema emocional y por eso qué importante tener ese trabajo interno para poder distinguir, como tú me decías con toda honestidad, oye, emocionalmente a mí me cuesta mucho trabajo, obvio, pero lo observas, Mario, y dices, esta es mi parte emocional y esta es mi parte espiritual. ¿A qué le voy a hacer más caso? Pues a mi parte espiritual, porque evidentemente hay una parte emocional híjole, que es muy primitiva, ¿no? El problema es salir de la dualidad, es decir, el problema es salir de la confrontación. El Claro, problema es no estar a favor de Rusia ni a favor de Ucrania. El problema es salir y decir la guerra se tiene que terminar, sí, la pobreza se tiene que terminar. Es decir, no, que no te metan en el conflicto, que no te metan en el conflicto. Porque los soldados rusos y los soldados ucranianos que están ahí son todos inocentes los que están muriendo. sí, Son sí, toda gente inocente. sí, Claro, los de Ucrania van a decir Rusia me invadió y los soldados rusos van a decir a mí me enviaron. sí, Entonces la pregunta es, miles están muriendo ahí, ahora están muriendo en Gaza y en Israel, en otro lado van a ser un día los kurdos, arrasaron en Azerbaiyán a los armenios en Nagorno-Karabaj, pero bueno, son armenios, no les interesa a nadie. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa aquí? Cuando yo te digo algo huele mal, digo que no estamos enfocados en la vida humana. Nos dividen por ideologías, nos dividen por religiones y no estamos viendo que de aquí hay una carrera armamentista de gente que se está haciendo con mucho dinero a nivel mundial y que está utilizando nuestra muerte para enriquecerse. Y creo que es ahí donde tenemos que olvidarnos de los conflictos, tendernos entre todas las manos y denunciar a nivel político a todo el establishment político a nivel internacional. Aquí el problema es internacional. Aquí no es un problema de un conflicto. Aquí es un problema de que nos van inventando cada 3 o 4 años un conflicto para seguir vendiendo armas y mantener a la mayoría de la población mundial en una pobreza increíble. Quiere decir que nosotros no podemos actuar en el mundo espiritual si no denunciamos la pobreza, porque nosotros no somos monjes de claustro. Nosotros denunciamos la pobreza como algo que va contra el alma de la persona. no, Entonces, una persona que es pobre, que no tiene sentido de su vida, que no fue educada en la vida, ¿y qué va a hacer esta persona? Esta persona se va a inmolar, se va a matar, no le interesa su vida. El problema, Mariana, es que tenemos que educar a 8.000 millones de personas en el mundo a tener conciencia espiritual y a que pidan a sus gobiernos que el dinero que va a las armas se anule y vaya para las mejores condiciones de la humanidad. Nos falta no mucho, nos falta muchísimo para que pase esto. Pero este y, es el compromiso de todos los que estamos en el terreno espiritual, lo que llamamos conciencia Aleph. ok, ok, y ahí iría mi última pregunta, Mario, ¿qué nos hace a ver, que mucha espiritualidad, como tú decías, mucha espiritualidad, qué bonito, y estamos ahí, todos somos hermanos y la luz de Dios está, pues sí, sí, pero ya a la hora de aterrizarlo, ¿qué nos hace humanos, Mario? Porque el ser humano verdaderamente es lo que nos hace un ser espiritual. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace el Nos pueblo hace elegido humanos, a todos? nos hace humanos a todos, todos somos el pueblo elegido si lo que tenemos es conciencia de darle sentido a la vida, apostar por la vida y no por la muerte. Es decir,
Apostar por la vida quiere decir que esta vida tiene sentido, que toda alma que vino a este mundo tiene sentido, que toda alma es sagrada, que los responsables que matan un alma tienen que ser juzgados y tienen que ser responsabilizados. El problema que hoy a nivel de humanidad tenemos es que los responsables son los políticos de muchos gobiernos. Este es el problema. Es decir, este es el problema. Por eso te digo, si hay un asesino en una sociedad suelto, se lo juzga. Pero ¿cómo se juzga a un país que entra en guerra? ¿Cómo se juzga a una orden? Tenemos un problema, tenemos un problema. Hay un bajo nivel de conciencia de los gobiernos mezclado con intereses económicos. Por lo Sí, sí. tanto, yo te digo desde el punto de vista espiritual lo que hay que hacer, a mi modo de ver, con mucha humildad lo digo, porque cada uno propondrá el proyecto. Creo que hay que elevar las condiciones materiales de la humanidad. Número uno, elevar las condiciones materiales de la humanidad, dejando de gastar en tonterías de armas que nos llevan a la guerra. No sé cómo los grupos que venden armas van a estar graciosamente contentos que le saquemos ese presupuesto, porque estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares y euros. Primero, hay que terminar con la inmoralidad del armamento. Y segundo, y esto es de largo plazo, que la gente nos veamos como seres humanos y no divididos por estados, por religiones y por nada. Es decir, que nos veamos todos como seres humanos. Pero todos es todos, porque si alguno no nos ve como seres humanos, estamos ante un problema. Es decir, todos es todos, los 1.400 millones de chinos, los 1.400 millones de hindúes, los 200 millones de pakistaníes, los casi 100 millones de turcos. Es decir, en las escuelas, a nivel educativo, hay que enseñarle que aquí nadie tiene la verdad y que somos todos seres humanos. ¿Se producirá en las escuelas de Irán, en las escuelas de Turquía, en las escuelas de Rusia? ¿Esto se producirá de que los profesores digan somos todos seres humanos, aunque alguien esté estudiando el Evangelio y no el Corán? Todavía no lo sé, no me queda claro. No me queda Y en claro las de todavía. Israel, ¿no? Y en las de Israel, que ojalá también, o sea, en todas, en todo el mundo, en En todo las el de mundo. Israel, en las de México, yo te podría hacer la lista de los 200 países, no me quiero saltar Israel, me salté Francia también, no me quiero saltar, pero digo, como seres humanos, ¿dónde estamos como seres humanos? Sí, Estamos fallando como seres humanos. sí. Puede que no tengamos la conciencia suficiente para sobrevivir a nivel galáctico, a nivel universal. Entonces, ¿sabes qué? Lo que yo haría, cierro todo, que la gente se mate y todos abajo, a tirarnos bombas todos contra todos. Porque, ¿qué es lo más fácil, Marían? Nuestra posición es la más difícil. Nuestra posición es la más difícil. La más Claro. fácil sería meternos en la división y tirarnos bombas todos contra todos como en la Claro, prehistoria. porque yo tengo razón y tú me hiciste, y bueno, pero tú me hiciste antes y luego tú antes, o sea, Eso, es decir, lo más fácil sería meternos y empezar a tirar bombas unos contra los otros. Total, no, no, pero la responsabilidad, la madurez, ¿qué nos hace seres humanos maduros, adultos? La adultez es yo ver al otro diferente como imagen de Dios en la tierra, como mi hermano. Y mi hermano son todos mis hermanos. Entonces, a mí me queda claro, lo que me preocupa es la educación frente a la muerte, a la educación del martirio, mato y me mato. Eso es lo que a mí me preocupa en la religión que sea y en la ideología que sea. Lo que me preocupa es morir por una causa o matar por una causa. No, no, no se puede matar por ninguna causa. Es decir, esto es lo que hay que aprender. Si todos los seres humanos nos levantaríamos a la mañana en todo el mundo diciendo hoy no matamos a nadie, es que no matamos a nadie. Es que no matamos a nadie. por nada. Claro, pero claro, el tipo que vende armas, ¿qué hace? Claro. Necesita que alguien mate a alguien, porque si no, no puede seguir vendiendo. Quiere decir entonces que aquí, cuidado, hay un tema de pobreza estructural en el campo de la materia, que eso hay que arreglarlo de alguna forma, porque eso es una falta de ética absoluta, y también elevar el nivel de conciencia de que somos todos iguales. Fíjate, desde Egipto, que fue la primera civilización, en el 3000 antes de Cristo, ahora que estamos en el 2020 y pico, 2023, 5000 años hablando del amor al prójimo y no nos entra. Es decir, ¿No? porque al final estamos hablando siempre de lo mismo, Marían, no nos entra el amor al prójimo. No nos entra el amor al prójimo. Cada 200 años, 2000 años, volvemos a hablar de lo mismo. Y la humanidad no logra entender el amor al prójimo. Es como algo.
es muy, muy, muy terrible la humanidad. Aprendemos muy lentamente. Totalmente, totalmente, Mario. Pero bueno, digo, exacto, es complicado porque es decir, bueno, ¿tenemos o no esperanza? Qué complicado, qué difícil cuando Esperanza, esperanza. vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar. Esperanza siempre hay que tener. Tenemos que seguir luchando por un mundo mejor, aunque aparezca Malek y las fuerzas de la oscuridad. Hay que Sí. seguir trabajando para dar sentido, hay que seguir estudiando, hay que seguir meditando, hay que seguir ayudando al prójimo, hay que seguir denunciando la inmoralidad de la carrera armamentista, de políticos asesinos, hay que seguir a seguir. ¿Nos pueden matar en el camino? Nos pueden matar en el camino. Han crucificado, han matado, han todo, pero tenemos que seguir intentando una humanidad mejor. Ese es el camino espiritual. Pues Mario, con eso cerramos. Te agradezco mucho. Déjame darle las gracias a los que nos han escrito: Norma Pineda, Carlos Alcaraz, desde luego Horacio Mancilla, que entabló un diálogo Un contigo. beso, un abrazo, Horacio. Daniel Córdoba, Patricia Claudia Digón dice, sí, hay que honrar la vida, y dice, claro, te da la razón, Mario, tanto dinero tanto dinero en destrucción en vez de construir un mundo mejor y equitativo. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Mario, de verdad. Esta Gracias, entrevista Mariano. te lo agradezco desde el fondo de mi corazón, todas te las agradezco muchísimo, pero esta más porque entiendo lo que significa para ti hablar de un tema como este tan difícil, pero bueno, me encanta que al final dices, bueno, lo que hay que hacer es ir a ser mejores seres humanos y a reconocer al otro, a todos, como un alma sagrada, Sí y es. no perdamos la esperanza, Mario. Sí es, y me gusta mucho tu idea, me la voy a apropiar, perdón, que toda la humanidad es pueblo elegido. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta idea. Pues bueno, Un creo que tú... abrazo, Mariano. Sí, qué Gracias, buena. gracias. No, Gracias, gracias a ti, Mariano. Mario, y gracias Shalom, a shalom. todos los que han estado acá, Shalom, con nosotros. Si se lo perdieron, bueno, si se lo perdieron y están viendo este final, no lo van a hacer, pero lo voy a poner. También se va a pasar en la noche en YouTube para los que no tuvieron oportunidad de estas horas de verlo. Pero bueno, les agradezco mucho. Búsquenos en Facebook, aquí donde han visto esta transmisión en vivo, en YouTube, Camino Amarillo. Y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, Mario. Shalom. Pasa, Mariano, cuídate, shalom, shalom a todos, mucha paz. Shalom.